Es la hora de conversar objetivamente las diferencias, intereses y hábitos cotidianos de la vida en pareja, con la ayuda, guía y aporte de profesionales en la materia. Además, conversaremos de muchos otros temas de interés social y personal. Como dice Silvia, a partir de este momento, en Teletica Radio, con Silvia Blanco. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está. Hola, 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 ¿cómo están? Muy buenas noches, llegamos a miércoles y estamos ya listos dándole la bienvenida a todos ustedes que nos acompañan. Hoy son las 9 de la noche y empieza, como dice Silvia, los miércoles es el día que me acompaña mi amiga la psicóloga Maricruz Quesada, que ya está listísima. Hoy es semana de bienvenida para todos porque pues obviamente hemos estado con este mes anterior en donde pues no estuvimos con ustedes. Entonces Maricruz está lista aquí, yo estoy lista y feliz de tenerla hoy por acá y con un temazo. Pero antes de presentárselo y de saludar a Maricruz, quiero recordarles los números de teléfono que tenemos acá para el WhatsApp 8901-4747 y también está el 905-2777-915. Este es el número de teléfono para que hagan la llamada telefónica. Hoy tenemos un tema que la verdad que me parece que se puede prestar mucho para que si alguien quiere hacer una llamada y quiere compartir con nosotros su inquietud o contarnos una historia o lo que sea, pues se presta mucho el tema. Hoy vamos a hablar sobre complejos de Electra y de Edipo. Algunas personas deben estar diciendo, ¿y eso cómo se come? ¿Cómo es que es eso, verdad? Pero de eso se trata, porque vamos a aprender, vamos a poder claramente entender de qué es, qué va el tema, y si es que estamos en una situación, ya sea que como adultos venimos un poco arrastrándola, o bien porque somos padres y tenemos niños que estén entre los 3, 4, 5 y hasta 7 años, pero ya Maricruz nos va a decir exactamente de qué se trata. Antes que nada, Maricruz, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí. Le decía a Silvia antes de empezar el programa que me siento como el primer día de clases. Sí, ¿verdad? Que algunos muchachos y muchachas y niños y niñas están entrando ya de vuelta a clases y se siente emocionante, la verdad. Sí. Cada programa, cada miércoles es emocionante, pero cuando hemos tenido pues un tiempo sin vernos, estamos realmente felices de estar aquí. De volver, ¿verdad? Bueno, pues entonces, vamos a hablar de los complejos, el complejo de Edipo y el complejo de Electra. Antes que nada, creo que lo importante es tal vez explicar qué es un complejo, ¿verdad? Antes inclusive de entrar en el de Edipo y el de Electra, ¿qué es un complejo? ¿Por qué se le llama complejo? Un complejo, como la palabra lo dice, es algo complicado. Ajá. Es un tema complejo, complicado, que nace en la mitología griega y que el psicoanálisis y específicamente uno de los padres de la psicología, que es el famoso Sigmund Freud, desarrolló dentro de una de las etapas del desarrollo psicosexual y psicológico de niños y de niñas. Entonces, ¿a qué se refiere específicamente con el complejo de Edipo? Porque el complejo de Electra luego lo desarrolló Jung más adelante, no fue Freud. O sea, él realmente habló del complejo de Edipo. Y en esta mitología griega se habla justamente de que en la tragedia de Sófocles, los reyes Elayo y Yocasta, que eran los reyes de Tebas, ellos en esa época consultaban al oráculo, que era como un lugar a donde vos ibas a consultar y te decían el futuro. Para el futuro y qué va a pasar y todo eso. Exacto, creían firmemente en eso. Exacto, ellos estaban realmente muy tristes porque ellos no podían tener hijos y estaban casados y no podían tener hijos. Bueno, ellos consultan al oráculo y el oráculo les dijo que van a tener un hijo, pero que ese hijo va a matar al rey y que además se va a quedar con la mamá. Entonces el rey, muy ofuscado con el tema, cuando el hijo nace, lo manda a matar.
Ujú. El sirviente no tiene fuerzas para matar ese bebé, lo llevan al bosque y lo cuelgan, lo guindan. Y se llama Edipo precisamente porque al estar guindado se le hinchan los pies. Ujú. Entonces, alguien que anda por el bosque lo toma y se lo lleva a una pareja en el pueblo de Corinto. Ujú. En el Que pueblo, eran enemigos. O sea, que eran enemigos y además ahí sí que no podían tener hijos, ¿verdad? Era como parte de lo que ellos vivían. Pues resulta que en el proceso, Edipo, andan chismes, digamos, en el pueblo de Corinto respecto a Edipo y él consulta al oráculo también y le dicen que él es del pueblo de Teba y que él un día va a matar a su papá y que se va a quedar con su mamá. Entonces él, desesperado para confirmar esta historia, viaja hacia el pueblo de Tebas y en el proceso se encuentra un cochero y lo mata. A las horas muere el rey y entonces él se da cuenta ahí que ese cochero realmente era el rey y que era su padre. Ujú. Claramente él se queda con su madre dentro de toda esa historia sin darse cuenta que es su mamá, se enamora de ella y cuando él confirma a través del oráculo que esta era la historia, él se saca los ojos y la madre se suicida. Ujú. Es realmente una Sí, tragedia. no, es una tragedia griega, de verdad. Pero Exacto. bueno, esto es un poco para ilustrar cómo es que nace, digamos, el nombre y la historia que trae el complejo de Edipo. Ahora, el complejo de Edipo significa básicamente, o sea, cuando Freud hace pues su conclusión y ya lo pone como el complejo de Edipo, es el niño, o sea, el niño varón. El Edipo es en niño Y y el Electra Electra es es en la niña. mujer. Para que entendamos, en esas edades y también más grandes, en el hombre es cuando decimos, por ejemplo, tiene mamitis, ¿verdad? Ujú. Y ahorita lo voy a explicar qué pasa en ese neurodesarrollo, para qué sucede. Y en las niñas es cuando decimos, bueno, me quiero casar con mi papá, quiero tener hijos con mi papá es mi novio, ¿verdad? Y podemos ver Ahora, reacciones ubiquémonos. en niños entre Ujú. los 3 y los 5 Siete, años. hasta sí, 5, por Cada ahí. vez, esto era antes, ¿verdad? Entre los Ujú. 3 y los 7. Podría ser, digamos, relativamente ubicable. Sin embargo, los niños hoy en día Sí. empiezan esto muchísimo antes, Ujú. ¿verdad? Y esto para que podamos, digamos, un poco explicarlo todavía con más ejemplos. Ujú. Digamos, cuando el niño está chiquito y entonces obviamente vemos este enamoramiento con la mamá y entonces y lo dicen abiertamente, no, es que yo me quiero casar con mi mamá y yo no voy a tener novias porque cuando yo esté grande y la mamá es la más hermosa y es la más linda y nadie es más guapo que mami, Así es. ¿verdad? Y es ese tipo de expresiones es, que he record- visto como mamá. O sea, Es muy lindo. uno siente exactamente el pecho, no le cabe, ¿verdad? Pero hay el que corazón tener- en el pecho. Pero hay que tener mucho cuidado. Exactamente. Recordemos que cuando nacemos, todos, hombres y mujeres, creemos que la mamá y nosotros somos la misma persona. Ujú. ¿Ok? Recordemos que una parte del cuerpo psíquico importantísima luego en nuestro desarrollo para identificarnos como personas es el yo. Bueno, en esa etapa, antes de la etapa de Edipo, esa etapa identificada como oral, en donde la boca es lo más importante, el pecho materno, el vínculo con la madre, no hay una diferencia entre yo y no yo. O sea, el bebé cree, o la bebé, que esa persona a quien ellos ven son ellos mismos. Por eso podemos ver que los bebés infantes, muy bebecitos, son estos que vos les decís guaguau, porque es perro, y puede ser caballo, vaca, pollito, y todos son guaguau. Ujú. ¿Por qué? Porque hay un espacio de generalización. Ellos ven a todo mundo, ven como mamá. Y mamá es todo para ellos, porque es la alimentación. ¿En qué estamos? Estamos antes de los 2 años, antes del año inclusive, Ujú. cuando hay cero motricidad. Ok. ¿Ok? Cuando empieza a haber motricidad y demás, el papá entra
a significar inclusive 1.5 años, 2 años. El papá entra dentro de esa dinámica y el niño empieza a decir, mira, yo tengo hambre y a mí mi mamá me cambia el pañal. Yo tengo frío y me quitan el suéter. ¿Verdad? Y todavía el lenguaje no está tan articulado como para poder hacer esa diferenciación. Entonces, en el momento que aparece el papá, niños y niñas decimos, mira, yo no soy ella. Yo soy otra persona y lo logro reconocer porque hay un tercero, porque aparece un tercero incluido. Y ese tercero es el papá. Por eso decimos, por lo menos yo en consulta cuando trabajo con parejas y con niños, decimos antes de esa edad la mamá puede ir para adelante, pero a partir de ese momento tiene que haber una figura paterna. No importa que no sea el padre biológico, pero tiene que existir alguien que tome esa figura que corte de alguna manera, ¿verdad? Los psicólogos decimos corte, pero es algo psicodinámico, o sea, es una manera de relacionarnos, porque si nosotros nos quedamos pegados con mamá creyendo que somos ella, tenemos una psicosis, ¿verdad? No alimentamos ni construimos el yo. Y esto todo es inconsciente. Absolutamente porque inconsciente. Es importante de recalcarlo. Absolutamente inconsciente. Entonces, en los hombres, en los niños varones, en esa etapa que reconozco a papá, vivo otro complejo, que es el complejo de castración. Freud decía, me encanta mi mamá, estoy enamorado de ella, pero es un amor no tan incestuoso en ese momento, pero sí de un amor absoluto. Si mi papá se entera que esto está pasando conmigo, me van a castrar, ¿ok? Voy a perder mi falo, ¿ok? Y Freud lo decía inclusive más explícitamente refiriéndose al pene. Y entonces es donde podemos ver en los niños en esta etapa miedos nocturnos o terrores nocturnos, de repente ya habían controlado esfínteres y empiezan a descontrolarlos, algunos problemas de conducta. Cuando parece está todo lo más tranquilo en la casa con el papá y aparece la mamá y el chiquito se descontrola. Ahorita hablo de las mujeres, pero el chiquito se descontrola y dice, sí, pero estábamos perfectos, claro, es para que no sospeche que a mí me gusta ella, pero cuando mi papá no está, literalmente estoy haciendo toda la cuestión para que ella se enamore de mí. Y yo repito, inconsciente, ¿verdad? Porque es que entendamos claramente que todos estos procesos, o sea, no es que el niño está diciendo, yo me estoy enamorando de mi mamá, ni mucho menos, ni cuando ya, ¿cómo se llama? Tiene inclusive a nivel atracción, ¿cómo se llama? Física, es totalmente inconsciente. Entonces, todo esto son estudios y cosas que ustedes como psicólogos, precisamente. Claro, y todo esto, por eso hablamos en muchos programas, he comentado que los 4, los 14 y los 40 son la misma cosa. 4. Sí. El mismo Edipo y la misma Electra con diferentes personajes se vuelve a repasar, porque todo el objetivo de pasar por este maravilloso complejo es lograr tener identidad. Por supuesto. Y ahí es donde está la gran y enorme responsabilidad de los padres en poder, precisamente si usted lo está escuchando y no sabía, entonces ahora podemos, y si tiene hijos chiquitos o si tiene hijos que no lo hicimos del todo bien, ¿verdad? Y que tal vez metimos las patas, ¿qué podemos hacer? Que ubiquemos claramente qué es lo que está pasando aquí. Exactamente. ¿Verdad? Porque la mamá aquí podría decir, o el papá, sobre todo de un hijo primerizo, pero mira, ese chiquito tiene mamitis solo con vos. Y aquí y allá, y de repente lo que está sucediendo justamente eso. Y la mamita se siente, pero feliz, fascinada, ¿verdad? Fascinada, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado de esto. Me hace mucha gracia que hayas elegido este tema para mí, porque en la universidad a mí me decían la mamá de Edipo. ¿De verdad? Y me aprendí la historia, y así como se las estoy contando, a la gente le encantaba escucharme. Y le aprovecho para mandarle un saludo a Carmen Moreno, que era nuestra profesora de psicoanálisis, porque en la época en que yo estudiaba psicología, nos decían que teníamos que saber de todas las escuelas de psicología, y son más de 100. O sea, la preparación era así de grande. Luego vos elegías el enfoque por el cual o con el cual te identificabas para hacer tu práctica, pero mientras estudiabas tenías que saber de todo. Entonces, es fascinante porque justamente qué más maravilloso
que tu identidad. Entonces los niños en algún momento de este proceso se enteran que mi mamá no puede ser mi amor, que yo no soy el esposo de mi mamá, que yo no soy el papá de mi mamá. Es decir, ubico el rol que me corresponde y que mi papá no es una amenaza. Mi papá está casado con mi mamá y yo soy el hijo. Bueno, eso también me parece interesante porque en el medio de estas sensaciones inconscientes, el papá o la mamá, depende si es la niña o es el niño, también se vuelve como un disque enemigo o un, por supuesto. O sea, no te gusta que no abrace, no te gusta que abrace a mamá, o si está inclusive peleando con mamá, o sea, sale el chiquito a ¿cómo se llama?, a defender a la mamá. Y muchas, digamos, nosotros como madres pensaríamos, es que es tan caballeroso, o sea, es que es tan, ¿verdad?, está tan educadito, y no entendemos qué es lo que está pasando exactamente en el niño. Y hay francamente celos de ese otro. En el caso del hombre es el papá, en el caso de la mujer es la mamá. Vamos al complejo de Electra. En esta etapa, las mujeres aquí, hasta en esto hacemos doble vuelta, Silvia. Primero estamos vinculados. ¿Cómo doble vuelta? Hacemos doble ir y venir. Okay. O sea, el hombre nada más suelta a mamá, se identifica con papá, entra en el conflicto para luego identificarse, ¿sí? Hace solamente una línea. La mujer está vinculada con mamá, reconoce a papá, se enamora de él, se quiere casar con él. En el caso de las niñas, lo que se devuelven otra vez a mamá para hacerle un reclamo franco a mamá, disputa de guerra absoluta para decirle qué hiciste vos con culpa, que por tu culpa te cortaron el pipí y por culpa de lo que vos hiciste me lo cortaron a mí también. ¿Ok? Ese es el resentimiento inconsciente. ¿Ok? No es que yo tengo vagina, es que a mí algo pasó que fuimos cortadas. ¿Ok? Hay una herida ahí. Esto es muy volado, es muy de teoría. Casi que te pediría que lo repitieras, porque no estoy aquí compartiendo el video y como que me perdí. Okay. Las niñas nos creemos una con la mamá, igual que el niño. ¿Ok? En algún momento que los niños empiezan a reconocer, las niñas empezamos a reconocer, ¿quién soy yo aquí? Yo no soy ella. Ok, nosotras tenemos vagina, ellos tienen pene, pero las niñas no lo vivimos de esa manera. Lo que la niña vive internamente es qué es lo que hizo mi mamá, que por culpa de eso que hizo, yo no tengo pene. Le cortaron y me la cortaron a mí también. Okay. Entonces me vuelvo al padre soñando tener una relación, de casarme con él y tener hijos con él, pero en el fondo es volver a tener el falo, ¿ok? Y hasta que te enteras y tienes que volver a mamá otra vez para decir, no, mira, los hombres tienen estas características, las mujeres tienen estas, y yo aquí soy la hija, ellos son esposos, y yo no me puedo casar con mi papá ni tener hijos con él. Me voy a casar con Miguelito. Porque ya ahí, exactamente, ya ahí estamos. Y en serio uno se casa, o sea, cuando terminas el Edipo, es tu primer novio de prekinder. O sea, que son 4 o 5 años y vos, yo creo que todos podríamos decir, ¿en serio sí? ¿En serio recuerdo de que me gustaba fulano y nos vamos a casar? Sí. O sea, creo que todos lo recordamos. Y celos francos, yo no sé ustedes, pero yo tengo una escena muy vívida de mi complejo de Electra, que era mi nana, con los pantalones de mi papá, porque los acababa de planchar, y yo le decía, ¿por qué abrazas a mi papá? Porque ella no estaba abrazando a mi papá, tenía simplemente los pantalones para ir a ponerlos a guardar. Claro. Y era, ¿qué pasa aquí? Ahora, en ese momento, es mi novio. Claro. En ese momento, Maricruz, cuando tenemos a los niños con este tipo de reacciones, o sea, que ante los ojos de no conocer, obviamente, los procesos ¿verdad? Los procesos que se viven y todo, como madre o como padre, quisiéramos preservar ese momento porque nos hace sentir como si no nos fuéramos a apartar nunca, ¿verdad? Entonces esta idealización, porque hay el ver a mamá
Un amor desbordante. pero total y completamente. desproporcionado. O el ver a papá como el hombre, o sea, Superman le limpia los zapatos, Superman, ¿verdad? Superman. Sí, le limpia los zapatos, Sí, sí. a mi papá. Entonces, obviamente, con todas esas cosas, si nosotros no sabemos esto, en qué y hasta dónde podemos pasearnos realmente en la vida a futuro proyectada, o sea, de un adolescente y luego de un adulto, porque les tengo una mala noticia. Hay algunos que siguen con el complejo de Edipo y de Electra hasta la adultez. Así es. Y aquí es a donde la psicología habla de la neurosis, Ujú. que es lo mejor a nivel social, pero a nivel interno puede ser muy, muy, muy triste y muy frustrante para la persona que lo padece. Ujú. Y entonces hablamos de 3 tipos de neurosis: la neurosis obsesiva, la neurosis fóbica y la neurosis histérica. No voy a entrar a explicar eso, sin embargo, sí voy a hablar de emociones como dudas, culpas, por ejemplo, en los obsesivos, en la histeria. Esta mujeres, principalmente hombres muy seductores, estos con vigorexia y demás, ¿verdad? Que viven filtreando y toda la cosa, pero que no llegan a enganchar o a tener una relación de verdad. Ujú. Y la fobia, que es tener muchísimo miedo al punto de desarrollar miedos irracionales. Ujú. Entonces, ¿qué hacen los papás? Recordemos que logramos salir de eso y luego se sublima, después de que nos casamos con Miguelito y Ana en prekinder, se sublima al deporte, ahí ya se vuelve más un tema de grupo y como que soltamos a los papás y casi que a los 4 años vemos aquella independencia. Sí, e inclusive nosotros como papás, si hemos llevado esto de manera sana, ¿verdad? Lo permitimos. Exactamente, y nos sentimos, de hecho, satisfechos de que llevamos al niño o la niña al primer día de kinder y no fue La que lloramos fuimos nosotras. Exactamente, exactamente. Uno es el que llora porque el otro ni siquiera volteó a ver para atrás, Así ¿verdad? Pero eso es lo que Eso es lo que corresponde. Lo que corresponde. O sea, vos ahí respondiste la pregunta y es mamás, principalmente porque el rol de la mamá es tremendamente poderoso en esta etapa. Ujú. Porque la mamá debe permitir que el papá se incorpore dentro de la dinámica de los hijos. Debe de dejar a ese hijo crecer. Debe darse cuenta que aunque estuvo en su vientre, en sus entrañas, 9 Sí. meses, Aunque estuvimos no es pegaditos, ella. pegados. Exacto. Literalmente ya no. No es ella. No es ella, y que los hijos deben crecer con un poco de hambre, un poco de frío, hay que dejarlos crecer, desarrollarse. Estas mamás posesivas, las típicas que dejan a los hijos en Edipo y en Electra, en los 14 y en los 40, son las que, ¿cómo que te vas a casar con Miguelito? Estamos hablando de que chiquito tiene 4 años. Ay, no. Y vaya a ver, cuidado, que eso es cochinada y eso es asco. A los 14 más o menos suena como, digamos que el hijo comete el grave error de decir que le gusta a alguien y es horrible la muchacha. Esa chiquilla es espantosa, esa flacucha. No, pero ¿cómo es posible? O esa gorda, o esa blanca, o esa negra, o esa, ¿verdad? Van a hacer una crítica destruyendo así los deseos y los anhelos de identificarse y de tener relaciones sanas. Exacto, la respuesta de esa búsqueda. O sea, porque si a los 14 son esas mamás. De verdad, Anita, es horrible y es todo, qué sé yo, pero es la que le gusta al hijo, ¿no? Exacto, yo digo, por favor que usted ame, que sí, que los amamos, no me digan, o sea, los amamos profundamente, déjenlos que huelen. De hecho, te voy a adelantar un tema que te tengo para dentro de unas semanas. Oigan que ustedes. Es Ya que yo tengo como 4 semanas adelante, suegra por primera vez. Oh, wow. ¿Y cómo se llama? Y es como Brie, la de... No, y aquí vamos a, digo, obviamente, o sea, no sabemos ser muchas veces cómo manejar esto, y de alguna manera tiene que ver con esto mismo, ¿verdad? Pero es hablarle a las suegritas. Exactamente. Pero eso lo vamos a hablar en unas semanas. Exacto. La otra es compararse, ¿verdad? Ay, es que yo soy así y darlo todo, ¿verdad? No permitir que el hijo tome decisiones, que se desarrolle, que comenta, que meta la pata, que se equivoque, ¿ok? No permitir que el papá entre, le justifican todo. Entonces el papá intenta poner reglas o límites y la mamá, y no, pobrecito fulanito, él estudia demasiado. No es que de por sí ni lo has visto, solo yo hago todo aquí. De por sí vos, o sea, estás pintado en la pared.
de nada servís, anda, hace tal cosa. Y son esas mujeres que hacen del esposo un hijo más. Sí, ahora también se da cuando no existe una resolución o un buen crecimiento, digamos, de alguna forma que nada, ninguna, ni mujer ni hombre, o sea, depende si es Edipo o Electra, es suficiente porque no le llegan los zapatos a la imagen de lo que era mamá. Ni siquiera como cocina, ni siquiera como lava, ni siquiera como me educó, ni siquiera como nada. Y del otro lado, de la maravilla de papá, de lo trabajador que es, de lo, ¿cómo se llama? Todo lo que arreglaba. O sea, nunca le puedes llegar a esa estatura que tenía tu papá o tu mamá si es hombre o Exacto, mujer. te vas a comparar. Ujú. Y también tenemos que tomar en cuenta aquellas mujeres que hacen las veces de mamá. Porque en Como el las veces de mamá. claro, Con el que esposo. claro, que nutren a ese esposo y toda la cuestión, porque lo que van a generar en el otro podría ser una dificultad a nivel sexual, inclusive de eyaculación, porque nadie se acuesta con la mamá, Ujú. ¿cierto? Y entonces de alguna manera lo va a inhibir, lo va a castrar, lo va a cohibir y no va a permitir que ese hombre se desarrolle fluidamente, porque esa mujer está más vinculada o nunca ubicó su rol de mujer, su rol primero de hija y luego de mujer, porque se quedó pegada en un rol de mamá. Ujú. Y entonces, claramente, el otro va a ser un hijo y no va a funcionar sexualmente. Y esto pasa con disfunciones de eyaculación, con disfunciones O eréctiles. sea, que va más y allá bien, inclusive de, a ver, totalmente. la psicología es maravillosa, ¿verdad? Cuando hablamos de todos estos temas, porque nos damos cuenta que si bien es cierto como adultos podemos enfrentar, tomar las riendas del asunto y hacer cambios y todo, pero nosotros estamos educando y formando cuando tenemos un hijo, si bien es cierto, como dice siempre, no vienen con manual, Ujú. pero Pero qué bueno sería verlos crecer con los papeles correctos. exacto, exacto. ¿Verdad? Y entender que es una mamá y que es una esposa y que los hijos, eso sí, entre los 3 y los 5, 6 años, deben saber que los papás, además de papás, son esposos. Y Ujú. no con esto estoy diciendo que ustedes les muestren Kama Sutra volumen 20, no, No. ¿ok? Porque esa es su intimidad, sino que ellos deben saber, deben de ver muestras de afecto, de esposos, tiempo de pareja en el que los hijos no entran. Yo recuerdo a Andy que decía, cuando entendió esto y decía, ma, vete con tu esposo. Y lo identificaba Claro, con claro. tanta claridad como, o sea, entendía que en ese espacio él no cabía. Bueno, se da inclusive en algunos casos que obviamente separan a los papás, ¿verdad? Si papá llega y le va a dar un Duermen en el beso, medio de la cama duermen los hijos. exactamente. Pero si papá llega y le va a dar un beso ¿cómo se llama? Mamá, se enojan, lo separan, inclusive de verdad existe como o sea, fuerza para que eso no suceda, como si no, es que sienten celos. Así Es que en ese momento lo que sienten es que ella es mía, o sea, mi mamá es mía y Ujú. vos sos un Objeto. o sea, aquí un intruso, o sea, Y fuera, de hecho, fúchila. es así, es un intruso, ¿verdad? Y de meterse, o sea, los papás estar bailando y los chiquillos meterse en el medio. Ujú. Y literalmente Ahora, ¿qué hacer los entonces terrores para- nocturnos curiosamente se dan en esta etapa. Y entonces se pasan o se empiezan a orinar, ¿verdad? Y curiosamente, inclusive los niños O sea, retroceden, digamos, si ya habían dejado retroceden y ujú. son temores, aparecen Ujú. francos temores y los monstruos. O sea, y de verdad toda la magia, y no porque se psicotizaron, pero veo monstruos. Porque justo en este momento ellos capturan y ubican qué es fantasía y qué es realidad, ya con mucha determinación y claridad. Ujú. Entonces, inconscientemente Freud y Jung luego nos explicaban que esos terrores eran una manera de preservar sus miembros, de no Ujú. ser castrados literalmente, como pasó con Edipo, ¿verdad? Claro, claro. Ujú. Entonces hay un miedo, el miedo se abre como un impulso primario de sobrevivencia y entonces con la gran excusa de tengo miedo a los monstruos, los papás pasan a los chiquitos al cuarto de ellos o uno de los padres se va a dormir con ellos Ujú. y error, ¿verdad? Porque estamos diciendo, ellos ahí van a ser soldados y están protegiendo de que entre estos no pase nada.
A veces pueden haber regresiones cuando justamente a esta edad, que es muy común en el tiempo, nace un hermanito, ¿verdad? Y eso reactiva, o sea que claramente aquí yo ya no tengo esperanzas. Es una triste desilusión inconsciente. Todo esto es natural, pasamos por esa etapa, nadie se la puede brincar. Y es lo que te iba a decir, o sea, es un todos la proceso, pasamos. es un proceso que se tiene que vivir. Es del desarrollo, es un proceso del desarrollo humano. Hace un ratito hablaste de la importancia de la imagen de la contraparte. O sea, si es una niña en Electra con su papá, con la mamá, y en fin, o el papá. Cuando no existe esa figura, hablaste de que no necesariamente tenía que ser el padre, Papá, puede ¿verdad? ser un hermano, un tío, puede ser el abuelo o lo que sea. El profesor del colegio, el de educación física, cualquier otra persona. O sea, básicamente es tener esta contraparte para qué. O sea, ¿qué es para lo que, separarme de mi mamá. Si yo para me que quedo me- pegado Ujú, creyendo que soy mi mamá, me puedo psicotizar. ujú. ¿Ok? Locura. Puedo desarrollar algún tipo de psicosis. Ahora, lo importante aquí, digamos que... Esquizofrenia. Sí, Los esquizofrénicos, por ejemplo, según el psicoanálisis, se quedan pegados en esa etapa. ok. ¿Ok? Ellos no logran adquirir Híjole. deseo, ni mucho menos. Yo, Estás emocionada. yo estoy emocionada. En Es que- clases de psicología. Es que vieras que este es un tema que a mí me parece que se habla muy poco, Claro. o sea, realmente. Y yo les invito a ustedes que nos están escuchando, donde se encuentren, de verdad, a que nos hagan sus preguntas, ¿verdad? En el 8901-4747, y que nos envíen. Esto es un WhatsApp y también estamos en Facebook Live. Si ya pasamos por esta etapa, si ya tenemos hijos que están en la adolescencia y si nos vemos hacia adentro y decimos, híjole, yo cometí esos errores, híjole, yo la verdad que me sentía tan rico de que mi hija o mi hijo me hicieran sentir que era la última Coca-Cola del desierto, Qué dicha perdonando. que vos me querés porque tu papá ni me pela. Eso- ¿Verdad? Sí, exactamente, todo eso, pues entonces imagínense, lo importante va ahora después de esta pausita que vamos a hacer, es que vamos a hablar con Maricruz y además a leer todo lo que ustedes nos hayan enviado y escrito. ¿Qué podemos hacer? O sea, ¿cómo podemos ya enfrentar, digamos, este tipo ¿Puedo de cosas? aportar algo Sí, rapidísimo? claro, Nada más. usted puede hacer lo que usted quiera. Una de las consultas más frecuentes, además de los terrores nocturnos, Ujú. que como les digo, luego en la adolescencia es ansiedad y a los 40 más ansiedad, es el baño. O sea, a veces no sé por qué en las casas, para apurarnos en la mañana, entonces todos nos bañamos juntos y tal. Y no hay nada más hermoso que el cuerpo humano y tal, pero existe algo que se llama pudor. No es malicia lo que estoy proponiendo, pero hay una edad en la que debe haber pudor entre los padres y los hijos, porque ellos están descubriéndose y descubriendo el cuerpo a través de ellos. Si lo hacemos a través de nosotros como adultos, claramente no es comparable. Como les digo, no porque sea un tema de malicia, pero sí un tema de pudor. Entonces, por favor, evitemos después de los 2 años bañarnos con los hijos. De verdad, Maricruz. Sí. Besos en la boca, o sea, todo lo que implique una distorsión en esa relación. Con esa nos quedamos. Vamos a hacer, vamos a hacer una Todos pausa. se entristecen, pero aprenden. Sí, no. Y todo yo creo que Tiene sentido. Tiene un sentido y hay que pues hacer el análisis interno, ¿verdad? Y ver que obviamente lo que dijimos hace un rato, estamos formando adultos a futuro y quisiéramos, todos los padres queremos que nuestros hijos sean lo más sano posible, que tengan una adultez sana. Una seguridad y una sexualidad y una identidad Exactamente. de lo exactamente, mejor. Exactamente. Y en eso estamos. Entonces vamos a hacer la pausita. Recuerden 8901-4747 y estamos en Facebook Live donde usted nos puede hacer la consulta, el comentario, lo que ustedes quieran. Ya regresamos. Como dice Silvia, hacemos una pausa y ya regresamos. En Costa Rica, el 50% de la población ha estado expuesta al consumo de drogas, incluso usted, sus hijas e hijos. Muchas de estas personas desarrollarán problemas de adicción muy pronto.
Clínica Nueva Vida, especialistas en adicciones, le apoya en esta realidad. Contáctenos a los teléfonos 2215-6220 o al 2215-6116. Clínica Nueva Vida, especialistas en adicciones. Hola, soy Carlos Álvarez. Lo invito a que nos preguntemos qué está pasando, dónde está pasando, cómo está pasando. Conversémoslo aquí de lunes a viernes a las 9 de la mañana en el tren. 91.5 FM, Teletica Radio. Generamos conversación. Todo el acontecer nacional e internacional al instante en una sola frecuencia de radio. Telenoticias por Teletica Radio 91.5 FM. De lunes a viernes a las 6 de la mañana, 12 mediodía, 7 de la noche y 11 de la noche. Sábados a las 7 de la noche y domingos a las 6:30 de la tarde. Telenoticias por Teletica Radio 91.5 FM. Generamos conversación. Cari, ¿viste qué chido el proyecto que hay en Fundación Ciudadelas de Libertad? No, ¿de qué se trata? Se llama Artem y promueve la salud mental. Por ejemplo, imparten un taller que busca mejorar las habilidades de concentración para estudiar. Uy, apenas para mí. ¿Cómo puedo hacer para participar? Puedes contactarlos al 2250-1540. Si querés conocer todos los proyectos, dale me gusta al Facebook Fundación Ciudadelas de Libertad. Reconocer sus defectos está bien. Combatirlos es aún mejor. Sundari. Escuela Esencialista. Reuniones todos los jueves de 7 a 8 de la noche. Hotel Auténtico, Antiguo Torremolinos. Informes al 2440-6261 o al 8364-2400. Que usted viva en un mundo más seguro. Que tenga mayores y mejores herramientas para protegerse de la delincuencia. Y por qué no, que conozca más sobre el quehacer del OIJ. Eso es lo que pretende nuestro programa OIJ a tu servicio. Un espacio en el que usted es la persona más importante. OIJ a tu servicio, todos los sábados a las 9 de la mañana por 91.5 FM Teletica Radio. Le esperamos. El cáncer infantil es un problema que afecta a muchos niños en el mundo. ¿Sabes cuáles son los síntomas más frecuentes? Palidez marcada, fiebre de más de 2 semanas, dolor de cabeza, abultamientos, sangrados prolongados, dolor de huesos y articulaciones. Reconócelos, es muy importante. Una detección temprana puede salvar una vida. Campaña de educación y detección temprana del cáncer infantil. Seguimos conversando. Después de la pausa tenemos más de Como dice Silvia por Teletica Radio. Y bien, ya hicimos el pequeñito descanso. Aquí estoy leyendo muchísimos de sus saludos y preguntas. Vamos a leer. A mí me encanta que ustedes saquen ese ratito y que nos saluden, porque de verdad que pues es lo que le da sentido a que estemos aquí en vivo todos los días a las 9 de la noche. Entonces, muchas gracias. Y por eso no puedo dejar no puedo no leerlos. Bueno, saludos a Dunia, Álvaro de Zamudio también nos dice hola, Araceli Núñez, Lisbeth Castro dice atenta al programa, con un dedito así para arriba. Melissa Castro dice lindo programa de radio, Guadalupe nos manda un beso, Alma Solitaria dice siempre conectada, me encantan sus temas, muchas gracias. Cintia Morales también nos saluda, buenas noches, Álvaro también. Nolasca Navarro dice mi jefa, qué linda. Maricruz Quesada, Nolasca, ¿quién es tu jefa? ¿Maricruz o yo? ¿Cómo es que es? Porque no sé, pero muchas gracias por ese mensaje. Lorena también nos manda un corazoncito, Normalicia Cruz, Nidia Badilla, Rita Fallas, Tere Leandro, Alberto Reina. Tenemos aquí un comentario, bueno, hay varias gente, amigos conectados. Carla también nos dice, hola, Marlon dice, saludos Silvia y Mari. Gracias por regresar. Usted mencionó que el complejo de Edipo y Electra es a los 34, 12 y 40.
No, pero voy a seguir, ¿cómo se llama? Leyendo. Cierto. Y entonces, ¿qué es la crisis de los 40? O juventud, no me dejes. Exacto. No dije esos números, No. dije a los 4, los 14 y los 40, como una manera mnemotécnica y como una técnica mnemotécnica y que ustedes tengan ahí a la mano. Estoy en los 4, ok, estoy ahí, estoy en los 14, estoy ahí y estoy en los 40. ¿Qué pasa a los 4, los 14 y los 40 y por qué suelen ser esas edades tan conflictivas? Porque justamente repasamos esta etapa de nuestro desarrollo biopsicosocial y lo que busca resolver este conflicto, digamos, intrapsíquico es nuestra identidad. ¿Ok? Entonces... Pero me pareció interesante los 40 resuelven justamente esa identidad. O sea... Oiga, usted es la jefa. Mi jefa es Maricruz, dice Nolasca. Excelente. ¿Cómo estás? Y entonces... Pero lo que dijo el amigo de la crisis de los 40 me pareció muy interesante. O sea, ¿cómo se acomoda entonces los 40 en la crisis con esto que estás hablando de una edad o una época? Se repasa el mismo conflicto interno, que es quién soy. O sea, a los 4 estás tratando de ver quién sos soy, y ahí comenzás a dar los y ahí primeros... empezás a decir quién soy aquí. Ok, resolví, ok. soy el hijo, no a soy los el 14 esposo de en mi la mamá. adolescencia plena, pura y... A los 14, ¿quién soy? ¿Dónde pertenezco? Soy de los vacilones, soy de los deportistas, soy de los... ¿Qué se dice de mí? Y entonces vemos que inclusive se repasa la generalización. Todos los adolescentes parece que se visten similar, se peinan similar, hablan similar, pero luego empiezan a agruparse e inclusive a tener su primer noviazgo. Otra vez vuelve a aparecer esa búsqueda y te parece que aquel novio es realmente con el que te vas a casar. Con algunos pasan, pero realmente no tenés todavía la independencia para resolver esa relación y consumarla como se espera en la adultez. Y a los 40, o sea, obviamente. Y a los 40 hay una crisis de identidad donde repasas quién soy, a dónde voy y con quién. Que vuelves otra vez a decir, bueno, ¿y yo quién soy? ¿Quién he sido? ¿Qué estoy resolviendo aquí? ¿Con quién estoy? ¿Para dónde voy? ¿Me gusta lo que tengo? Y muchas veces se hace justamente toda una crisis y vuelven a repasarse situaciones, decisiones importantes que a veces duelen, a veces resuelven. Ok. Marvin nos dice, excelente programa. Luciana Mendiola también nos saluda. Hola. Nolasca ya dijo, mi jefe es Maricruz. Alexandra dice, son lo máximo. Ay, Alexandra Cubero, un abrazote. Ay, hola. Laura dice, excelente programa, saludos. Y Nolasca dice Brenda. Brenda. O sea, Brenda, ahora sí ya. Brendita es la muchacha que nos ayuda en la casa. ¡Ay, Brenda! ¿Cómo está? Qué gusto saludarla. Sí, que nos hizo una cena deliciosa hoy antes de venir. Qué bueno. Bueno, a ver, tenemos también, dice, ¿qué pasa con niños donde tanto el papá y la mamá están muy presentes? Por ejemplo, que los dos dan de mamar, ella con el pecho y él con chaleco. Ok, ¿qué edad? Pues no nos pone edad, pero si están mamando, bueno, no sé, con chaleco ya debe ser como bebé, ¿no? O sea, o se da ya de 1 año y 2 años que también se pone chaleco. Sí, habría que averiguar. No creo, porque ya toman, si ya ahora rapidito les dan en beberito y todo. ¿Verdad? Y te decía ahora, no quiero contradecir a los pediatras que hablan y demás de lo importante. De la importancia. De recibir la lactancia y demás, y creo que realmente Otto Rank hablaba justamente de este vínculo de la madre y el hijo y que es algo muy positivo, no solo los nutrientes y demás. Sin embargo, hay que ubicar en qué momento se hace ese alto y hay que estar de la mano justamente con su pediatra, que él va a indicar probablemente cuando empieza la dentición, que es un buen momento para empezar a introducir el tetero o no sé si se usará chupón o lo que se use ahora, y a eso los psicólogos lo llamamos el destete, que es justamente ese primer corte.
Ahí todavía hay nebulosa en el vínculo y el papá aparece un poquito borrado. Es más adelante, en donde ya hay más motricidad y demás, que es donde justamente puedo ubicar a mi papá como ese tercero que viene a revelarme que yo no soy mi mamá, que no somos la misma persona. Y es por esto que durante muchos años al papá se le ha vinculado como una ley. ¿Ok? Y realmente ley no quiere decir que es el que manda, sino que de alguna manera a través de él ubicamos el no en nuestras vidas. Entonces es el típico momento en el que los chiquillos tocan todo, ¿verdad? No solo porque están descubriéndolo. ¿Y qué les decimos? No. Es esa etapa del no. Y poco a poco ellos empiezan a decir que no, porque todavía no tienen esa claridad. Claro. Ok, yo tengo un terrible problema. Mi hermoso bebé de 3 años, que amo con todo mi corazón, ha matado la intimidad con mi esposa. No hay forma de sacarlo de en medio. Sí, esa 3 es añitos. una mamá que está pegada y no está permitiendo que ese vínculo y esa relación tenga esos roles y esos escenarios. Y es el que, cuarto Maricruz, de los qué fácil papás que es. es sagrado. Y yo le he hablado, Silvia, en otros programas. No, lo inclusive. hemos dicho varias veces. Ay, yo ya estoy así como en vaivén. Algo se me cayó. Pero qué fácil que es como mamá, de verdad, meterse y quedarse ahí embarrialada. O sea, de verdad, Claro. sentir. Y es un pequeño esposito. Sí. Un esposito de 3 años. Sí. O sea, un gordo de 3 años que no puede claramente a esa edad sostener un matrimonio. No le corresponde ni a esa ni a ninguna, pero a esa menos. Él necesita enfrentar ¿Qué sus hacer miedos. entonces? Enfrentar sus miedos. Hay que buscar ayuda. O sea, justamente la ayuda psicológica para que la mamá pierda el temor de que algo le puede pasar a veces, ¿verdad? Y no quiero al amigo que nos escribe juzgar de ninguna manera a su esposa, porque claramente ella tiene miedo. Es puro amor. Es puro amor, es puro vínculo y le está costando y es lograble cuando entendemos que esto tiene que suceder. Ok, entramos a la hora tatá. Entonces ahora vamos a hacerlo rapidito, a ver si logramos, ¿verdad? Dice, hola, me llamo Jorge, aquí desde Cartago, mi esposo y yo estamos justamente en esta etapa con mi hija de 2 años. Ella me cela, no me deja abrazar a mi esposa y siempre se pasa a dormir con nosotros. Exacto, hay que explicarle quién es ella y quiénes son ellos. Nosotros somos esposos, nosotros antes de que vos nacieras nos casamos, nos enamoramos. Y los esposos duermen en un cuarto, porque a veces les decimos que es que hay que dormir solos porque están creciendo y si ustedes están grandes, durmiendo juntos y entonces yo también. Bueno, no, es que el vínculo que tenemos es de esposos y los niños necesitan crecer y aunque tenga 2 años, le va a entender y usted hace esa coherencia, porque si usted le va a decir eso, pero la va a ir a recoger y todos los días va a ser la misma dinámica, pues no queda claro. Entonces, vamos a acompañar a esa niña a ese cuarto, le vamos a dar al principio unos minutos para que concilie el sueño y le vamos a decir que es la hora de dormir y vamos a estar ahí hasta que se duerma. Al principio ir haciendo un modelaje hasta que lo logremos. Y qué importante que los dos estén en la misma página, ¿verdad? Papá y mamá, para que no sea que y uno el que hace sea y el más otro vulnerable, deshace. que se aguante. Sí. Y ojalá la dinámica sea compartida. Buenas noches, siempre de camino a mi casa escucho el programa. Mi hijo tiene 5.9 años y dice que me ama más a mí que a su papá. ¿Hasta dónde es normal y cómo puedo abordarlo? Gracias y que Dios les bendiga. Es muy importante que le diga muchas gracias. Yo sé que me amas. Ese más es donde él está haciendo la plena conquista. Entonces es importante que el papá busque con qué identificarse con ese niño. Alguna actividad, ir a hacer, investigar qué le gusta a ese niño. Mostrarle a ese niño cómo es ese papá. Recordemos que en los papás que trabajan mucho y todo, a veces los niños están más en espacios con la mamá. Y entonces los espacios con el papá están muy, muy reducidos. Hágale saber a su hijo cómo es su mundo, qué es lo que a usted le gusta, cuáles son sus intereses. Investigue qué le gusta a él, involúcrese en eso para que vaya habiendo identidad. Dice, buenas noches Silvia, doctora, tengo una niña de 9 años, ella es muy cariñosa, hace unos meses hablamos y ahora
ella se baña y se viste todo con mamá y yo pasé a un segundo plano. Me imagino que cuando dice, hace unos meses hablamos, fue que lo iban a dejar de hacer, me imagino con papá, y entonces ahora lo está haciendo con Claro, mamá. eso es más identidad porque nos vestimos como chicas y mezclamos colores y súper. O sea, eso es muy positivo. Aquí también quería aportar a los casos de esos adultos que comparan a su esposa o a su esposo con el papá o la mamá. Es que en mi casa mi mamá sí que cocinaba rico. Es que en mi casa yo aprendí que había que ser más aseado. Y mira, vos en ese desorden. Es que en mi casa mi mamá a mí me esperaba a la hora que fuera y me hacía la comida caliente y además recién hecha, ¿verdad? Y uno como, o sea, no entendiste y tal. Entonces, ¿hay terapia para esto? Sí hay terapia para esto. ¿Qué hay que hacer? Resignificar esos momentos, ubicar los roles, porque a veces parece que estamos casados con hijos o con papás o con mamás, y realmente lo que está sucediendo es que estamos justo repasando una etapa que ya pasó y que ya que te pasó y hay que cerrarla. Es importante que se reconozca, o sea, que yo diga, la verdad, me quedé en algún lado y esto me está afectando mi matrimonio. Lo dijiste lindísimo, yo hasta lo traía de ejemplo, ¿verdad? ¿Qué cosa? Amor, estoy observando esto. Me comparás con tu mamá. Siempre la tomas en cuenta para nuestras decisiones. Y a mí me gustaría que conversáramos primero nosotros antes de que le comentaras a ella la decisión que vamos a tomar. El colmo es que hay parejas que la luna de miel se han llevado a la mamá. A la ¿De luna verdad? de miel. Sí, sucede. Oh, mi Dios. A la mamá O sea, o al por papá, favor. y van todos, ¿verdad? Entonces No, siempre no. dar ese lugar al esposo y el lugar al hijo que a cada quien le corresponde. También hay papás distantes, a veces enojones o distantes, y estas son las mujeres que buscan de alguna manera ese patrón o ese tipo de pareja, el que nunca encuentra, el inalcanzable, el que le doy todo y que al final de cuentas no hace esa misma entrega, porque hay un vínculo interno en donde hay un hombre tan inalcanzable, tan idealizado, que yo soy la chica perfecta y el otro no me corresponde. ¿Cómo dice? Hola, muchas gracias. Quiero saber cómo formo a mi hija, que solo tiene a mamá y no existe esa figura paterna. No entendí muy bien. Porque si él es el papá, ¿por qué no tiene la figura paterna? Ah, claro. Si él es el papá, aunque estén divorciados o separados, él es el papá. Obviamente, aunque viva con mamá. Claro, O sea, estoy hablando claro, o sea, si el papá se vincula con la hija, el proceso se da, nada más que en espacios donde no están todos en conjunto, ¿ok? Claramente la figura paterna es el papá. Estoy hablando en el caso de que el papá haya fallecido o que el papá sea realmente un desconocido, un ausente absoluto. Dice Jenny, pregunta, yo siempre tengo esas crisis de identidad 2 veces al año. Okay. En Año Nuevo y en julio, que es mi cumpleaños. ¿Eso está mal o bien? ¿Qué edad tiene? No tengo idea, pero ya debe ser, no sé qué edad tiene, Jenny no nos puso, pero Esto suena a una persona con que se replantea cosas, ¿no? Que se replantea, pero también como podría ser con una estructura un poco complaciente. Y recordemos que cuando hemos perpetuado el Edipo o el Electra, tenemos miedo, por eso hablé de ansiedad. Y recordemos que los miedos pueden llevarnos a complacer, a controlar, a creernos superiores o a buscar comodidad. Y ninguno Tiene de 37 años. Ok, ya se acerca a los 40. Ninguno de esos cuatro maneras de enfrentar el miedo dan el resultado correcto. Aquí lo importante es enfrentarlo con la verdad. Que es lo mismo que hacen los niños entre los 3 y los 6 años, es como auxilio y después más bien entran en un guácala, ¿verdad? Dice Jenny también, otra pregunta, yo veo a mis 3 gatos como mis esposos. Ay, Jenny, Dios mío, como mis esposos, y de hecho no tengo pareja hace muchos años, ¿tendrá algo que ver? O sea, no sé. Ok. Que es un miedo a relacionarse o a podría ser una idealización de la figura masculina y entonces me puse cómoda por temor a que me hieran, por temor a darlo todo y no recibir nada a cambio. Entonces me quedo en una postura cómoda. La comodidad, ese patrón de miedo, lo que atrae en nosotros es estrés y dolor. Entonces repasar si ella tiene en el cuerpo dolor o maneja el estrés de una forma inadecuada, podría
consultar para trabajar justamente eso. Dice, hola, como estoy escuchando su programa y eso me recuerda a una fábula padre de familia donde el hijo menor estaba enamorado de su madre. Claro. ¿Sí? O sea, eso se presenta y se dibuja mucho en diferentes series y cosas así. Dice Ale, un abrazo Mari, saludos doña Silvia. Nos hemos reído, risa nerviosa, miles aquí en Guanacaste, gracias. Debemos haber dicho alguna cosa que ¿cómo se llama? Que están, y qué bueno. Yo sí sé, pero no puedo decir más, pero yo sí sé de qué están hablando. Sí. O sea, entonces identificás. Es que le dije que se lo dedicaba. Ya, ok, perfecto. Entonces le deben estar resonando, ¿cómo se llama? Varias de las cosas. ¿Qué se puede hacer, Maricruz? O sea, una persona que ya sea que tiene a sus hijos en adolescencia y que ve que esto se está dando, o ya sea un adulto que se identifica como que se quedó pegado y no hubo ese destete, ¿qué se puede hacer? Y nos queda un minuto. Y también como promotora de machismo, es importante también no criticarse. A veces el machismo hace que el papá critique mucho a la mamá, lo que no hace, lo que hace mal delante de los hijos, y eso impide también esa identidad. Uh-huh. Entonces, separar de plano la vida de pareja, no porque estén teniendo hijos, quiere decir que su vida de pareja, de esposo se acabó. La vida de pareja, su sexualidad, su intimidad, su tiempo, sus salidas. Yo sé que es difícil cuando hay bebés y las trasnochadas y los turnos y todo esto, pero hay que buscar esos espacios, que los hijos vean que ustedes hacen espacios. Yo le digo la terapia del agua y la lata de maní, aunque sea o de almendras, pero que en esos espacios ellos digan, mira, este es un espacio en el que yo no quepo, que si estamos hablando y llegan a interrumpir, nos das un momentito, es que estamos como esposos conversando, convocar eso. Y también ubicar a los hijos que hay otros espacios que tiene otro tipo de comunicación y demás, como papás, y ahí entrar en la función de para qué somos papás. Ahí estamos hablando de niños, pero cuando ya, digamos, o sea, ya pasó cuando esto, son adolescentes, digamos, uno de 14 y uno de 40, o sea, ¿qué podemos hacer con ellos? De adolescentes, permitirles identificarse con sus gustos y demás. Nosotros vamos orientando, pero no vamos criticando ni juzgando, vamos orientando. Y recuerden que no debemos de tener miedo. Los hijos al final van a observarnos y van a ser parecidos a nosotros, nos guste o no nos guste. Por eso a ellos. Sí, por les eso, guste a ellos o no les guste. Exactamente, por eso los hijos a esa edad no hacen lo que uno les dice que hagan, pero hacen todo lo que uno hace. Uh-huh. Entonces, si usted es una persona que tiene valores y que está plantando semillas de educación psicológica, mental, social, espiritual y moral, sus hijos van a crecer. Ese es el objetivo de los hijos, crecer. Y a los 40, cuando venga esta crisis, usted se va a replantear para reinventarse en el buen sentido de la palabra y seguir creciendo en todas esas áreas de la vida. ¿Dónde te pueden encontrar, Maricruz? Estoy en Trejos Montealegre, en Escazú, y el teléfono es 2228-3162, o en mi Facebook, Maricruz Quesada, o Consultorio Maricruz Quesada. Muy bien, muchísimas gracias, Mari, por el programa de hoy. Siempre quisiéramos elastizar el tiempo, pero bueno, tenemos que despedirnos. A ustedes, pues, mil gracias por acompañarnos, y mañana nos vemos en Qué Rico que es Conversar, que es este programa que hago los jueves, o más o menos cada 15 días los jueves, en donde tengo a invitados especiales. Mañana va a estar Miss Costa Rica 2018, Natalia Carvajal, y vamos a tener a Miguel Ángel Hernández Gracioso, actor que ustedes deben identificar claramente. Así que nos vemos mañana. Recuerden que porque hablar y escuchar es aprender y crecer. Se les quiere mucho. Chao. Educación sexual, amor, desamor, soledad, los temas más importantes de la relación en pareja y la vida cotidiana, tratado de manera objetiva y profesional. De lunes a viernes a las 9 de la noche, Como dice Silvia, por Teletica Radio 91.5 FM. Generamos conversación.